Buenas tardes, señoras y señores, y bienvenidos a la Real Sociedad Económica Matritense de Amigos del País. Soy Manuel Rodríguez Alcaina, el presidente de la sociedad, y tengo el placer de acogerles en esta velada histórica sobre Vargas Ponce, que, como saben, hemos iniciado el ciclo el pasado día 4 de noviembre y tenemos por delante todavía bastantes jornadas hablando de la figura de este ilustrado. Hoy tenemos día 11, Vargas Ponce, político, eh, por don Fernando Durán López, que está aquí sentado a mi derecha, de la Universidad de Cádiz y que enseguida pasaremos a presentarle. Pero antes de nada, tengo aquí a mi izquierda presentándoles a la mesa don Joaquín Álvarez Barrientos. El doctor Álvarez Barrientos es el presidente, como saben, de la Sociedad Española de Estudios del Siglo XVIII. Y antes de empezar, si nos lo permiten, vamos a escenificar la firma del convenio que hemos acordado entre la Real Sociedad Económica Matritense y la Sociedad Española de Estudios del Siglo XVIII, que bueno, creo que será un convenio fructífero. Está hecho con visos de futuro para que el camino de las dos entidades continúe en el futuro, dado que, hombre, el siglo XVIII pues es con natural a nuestra sociedad económica matritense y pues creo que es un hermanamiento y un vínculo que seguramente será muy fructífero y que esperemos que dure muchos siglos. En nuestro caso ya llevamos 2 y pico, pues espero que continúe. Así que bueno, si te parece, Joaquín, podemos pasar a firmarlo. Inmediatamente comenzamos. Hacemos intercambio de queda. Bueno, pues no sé, un pequeño aplauso, ¿no? Muchas gracias. Yo, bueno, no sé si quieres decir algunas palabras, yo creo que... Sí. Adelante. Solo unas pocas, en efecto, de agradecimiento a la Sociedad Matritense, Económica Matritense por... ¿Qué? ¿No se me oye? Está enchufado. No se me oye. Sí, ¿no? Por acogernos para llevar adelante este ciclo de conferencias y, desde luego, para llevar a cabo el convenio que la pandemia nos había cortado en su momento, porque es algo que viene de atrás, y que simplemente pues lo que hacemos es acogernos a los valores del siglo XVIII y sobre todo también al moto de la económica matritense, que es socorre enseñando. Entonces, la matritense socorre enseñando y la Sociedad Española de Estudios del siglo XVIII pues no socorre, pero procura enseñar. Y bueno, nada más, porque tenemos ahora una intervención en la segunda del ciclo sobre Vargas Ponce y la Ilustración española, que corre a cargo de Fernando Durán López. Como os acaba de decir, hablará sobre el aspecto político de Vargas Ponce. Fernando es un gran conocedor de la figura de Vargas, pero además es otras cosas. Es catedrático de literatura en la Universidad de Cádiz, es vicepresidente de la Sociedad Española de Estudios del siglo XVIII, director de la revista, de los cuadernos. Bueno, pues sí. Y pertenece al grupo de estudios del siglo XVIII de la Universidad de Cádiz, que en su momento fundara o ayudara a fundar Alberto González Troyano, un viejo amigo que se encuentra entre el público. No voy a extenderme mucho porque es un tópico, pero en este caso es verdad. Las publicaciones de Fernando son infinitas. Últimamente ha publicado varios trabajos interesantes, importantes, sobre los almanaques del siglo XVIII. Se ha dedicado también a estudiar la autobiografía y las memorias de esta época, la literatura política, así como el periodismo. Y también ha hecho ediciones, evidentemente, de figuras importantes como Quintana, Blanco White y, por supuesto, de este Vargas Ponce, sobre el que nos hablará a continuación. Así que sin más dilación, le cedo la palabra para que nos hable de Vargas Ponce, político.
Bueno, pues muchísimas gracias, Joaquín, muchísimas gracias a la sociedad que nos acoge aquí tan amablemente. Y bueno, sin más demora, paso a desarrollar el tema, que bueno, para mí siempre es un placer volver a hablar de Vargas Ponce, y lo que había planteado era su estudio, el estudio de la figura de Vargas Ponce como actor político, que bueno, que es uno de los, quizás de los temas menos tratados hasta ahora y bueno, por lo menos podré presentar alguna serie de conclusiones y de investigaciones que no están publicadas y que bueno, ya espero que interesen. Bien, estamos hablando del estudio como actor político de un escritor ilustrado perteneciente a esa generación que creció y que se formó bajo el reinado de Carlos III, pero que alcanzó su momento pleno durante el reinado de Carlos IV. Esa generación, si la longevidad se lo permitió, alcanzó a vivir el cambio de régimen brutal de 1808 y, por lo tanto, algunos de sus integrantes, no todos, llegaron a participar de la política en el sentido más moderno, el de la lucha por gestionar los asuntos públicos en un régimen representativo, con partidos y facciones organizadas y una opinión política enconada y efervescente en los periódicos y demás papeles públicos. Yo me voy a centrar exclusivamente en este aspecto, en el aspecto de político en sentido moderno, es decir, o por decirlo más brevemente, en su labor como diputado de las primeras Cortes Ordinarias Constitucionales. Bien, en el caso de Vargas Ponce, su trayectoria le permite transitar entre estos dos mundos, el mundo, digamos, del despotismo ilustrado, de los gobiernos borbónicos, y el mundo de la política moderna, de la opinión pública. Y este tránsito es muy ilustrativo, no solo de su personalidad, sino de los avatares colectivos que experimentaron los hombres de su entorno y de su generación, ¿no? Eso que conocemos como el despotismo ilustrado, ¿no? En cada etapa, su importancia individual y su influencia fueron siempre de perfil medio o bajo, y precisamente por eso los sucesivos giros de los acontecimientos no lo dejaban nunca fuera de juego de forma irreversible. Ni a la hora de hacerle caso ni a la de castigarle, los sucesivos sectores hegemónicos le prestaron mucha atención. Pero él nunca perdió su sentido del servicio público ni su ilusión por participar en lo que entendía como el mejor progreso de su patria. Otra cosa es el logro real, porque su generación, la de los hombres de Carlos IV, en buena medida puede ser definida como la de las ilusiones malogradas y el trabajo baldío. Su itinerario es representativo de ese periodo cuajado de fracasos, pero también de esperanza, y por un conjunto de circunstancias peculiares llegó a estar colaborando con el gobierno bonapartista y luego ser diputado en las Cortes Liberales. Esta ubicuidad hace también que su experiencia personal sea una buena atalaya desde la que considerar una amplia gama de problemas generacionales, que pocas veces vemos compendiados en un solo individuo. La trayectoria en este sentido político de Vargas Ponce podríamos dividirla en 5 etapas, ya digo que solo voy a hablar de una. Su primera etapa sería un intelectual orgánico de ese despotismo ilustrado, es decir, desde su primera juventud hasta la caída de Jovellanos. Él hace el itinerario que hacen todos los escritores y todos los eruditos, que es lo mismo que decir políticos, porque en esa época, digamos, estaban casi confundidos, es decir, presentarse a premios, participar en sociedades como esta que nos acoge, academias, hacer mucha antesala de ministros, conseguir presentar proyectos, conseguir comisiones, adular a los poderosos y, bueno, convencer a los ministros de turno de que lo nombrasen para algo y tal, ¿no? Esa es la política en la que viven todos ellos, ¿no? Concretamente, él, además, su ascenso, sus primeros compases en la corte, siendo militar, marino, estuvieron amparados en el círculo del conde de Aranda. Y luego entra directamente bajo la influencia de Jovellanos y es un hombre de Jovellanos, por así decirlo. Después, cuando cae en desgracia Jovellanos, esa caída en desgracia le arrastra a él, y hasta 1808, esos últimos 10 años antes de la guerra, él es uno de esos intelectuales del despotismo ilustrado europeo caído en desgracia, desterrado, continuamente interrumpidas todas sus obras, y lo significativo es que precisamente por eso es cuando por primera vez en su carrera literaria empieza a buscar al público, empieza a intentar editar libros de cara al público que están, digamos, desconectados del patrocinio regio o de las misiones, digamos,
gubernativas, ¿no? Lo cual ya es un avance hacia un tipo de literatura, de república literaria más desconectado del poder. Luego está el periodo afrancesado. La relación de Vargas Ponce con el gobierno josefino es compleja. Él se queda en Madrid como militar que era, como marino que era, se queda bajo palabra de honor de que no se va a ir y de que no, digamos que no va a abandonar la ciudad. Es decir, él es una especie como de prisionero de guerra bajo palabra, ¿no? Y durante los primeros meses él está completamente desconectado y está hostil al gobierno afrancesado, tiene una pelea mayúscula con el ministro de Marina, con Mazarredo, y él deja de asistir a la Academia de la Historia, está, digamos, en una posición como de ostracismo, ¿no? Pero luego, en una segunda fase, y al menos durante un año, algunos amigos suyos influyentes, Félix Amat y fundamentalmente Martín Fernández de Navarrete, que sí estaban completamente implicados en el nuevo gobierno, le liman esas asperezas y acaban atrayéndolo a una serie de comisiones y tal. Y fundamentalmente está un año, digamos, en el que participa en una comisión de instrucción pública y, bueno, dedica algunos libros y consigue publicar algunos libros dedicándoselo al gobierno. Es una colaboración de tipo bastante menor, pero algo hubo, desde luego, ¿no? Y luego, en cuanto se liberó Madrid la primera vez, él ya se marcha enseguida. Y luego será diputado en 2 ocasiones en las Cortes Ordinarias, que es de las que voy a hablar, en 1814 y luego otra vez en el trienio, pero no voy a hablar del periodo del trienio. Quería centrarme en la parte más desconocida probablemente de su trayectoria, que es esa etapa como diputado. Él fue diputado de las primeras Cortes Ordinarias elegidas bajo el régimen de la Constitución de 1812. Esas elecciones para cubrir los escaños de la circunscripción de Madrid solo se pudieron completar a finales de 1813. Eran votaciones indirectas en 3 niveles, que se van primero elecciones parroquiales, luego elecciones de partido y luego elecciones de provincia, que es donde ya los compromisarios elegidos en las fases anteriores elegían a los diputados, que eran 3 que correspondían a Madrid, más un suplente. Había 9 electores de partido que escogieron a Mateo Norzagaray, Pedro González Tejada y Eugenio de la Peña, y José Vargas Ponce quedó de suplente. Suplente en el sentido de estas Cortes era que solo entraría a ser diputado si faltaba uno de los 3 elegidos. Por esas fechas, Vargas Ponce, como otros de los designados, residía en Cádiz. Los liberales se resistían a trasladar el Congreso a Madrid, mientras que los sectores más reaccionarios presionaban para el traslado. Todos eran conscientes de que fuera del microcosmos gaditano el liberalismo perdería parte de su fuerza al diluirse entre una población menos predispuesta a las reformas, con mayor influjo de la nobleza, el clero y los viejos aparatos de la monarquía borbónica. En esto sobrevino una epidemia de fiebre amarilla en Cádiz, cuya existencia negaron enconadamente los liberales cuanto pudieron, a pesar de que muchos diputados empezaron a morir en cascadas, ¿no? Con lo cual ya hubo un momento en que no pudieron negarlo, ¿no? Eugenio de la Peña, uno de los electos por Madrid, médico prestigioso y liberal, solo pudo tomar posesión de su escaño a finales de septiembre del 13, porque a mediados de octubre murió muy probablemente víctima de la epidemia. Finalmente, se acordó que las sesiones se reanudarían en Madrid a mediados de enero de 1814, que es cuando se incorpora Vargas Ponce como para cubrir esa vacante. Y él jura su cargo en la reapertura en Madrid el 15 de enero del 14 y sería diputado pues, los 4 meses que pasaron hasta la disolución violenta del Congreso tras el golpe de Estado de Fernando VII, en mayo. Es decir, son 4 meses solamente, pero de actividad muy intensa. Quisiera hacer ahora un pequeño inciso metodológico sobre cómo plantear una historia parlamentaria, cómo saber en estas Cortes concretamente el perfil de un diputado. Para poder determinar el papel de un diputado individual en unas Cortes como las de 1813-14, hay que emplear unos métodos específicos según la naturaleza de las fuentes de información y la propia naturaleza de ese sistema parlamentario, que fue muy distinto a los posteriores. Eran unas Cortes con un número de diputados variable debido al lento goteo de representantes que iban presentando sus actas desde territorios a veces muy lejanos, pero lo más esencial es la ausencia de una estructura de partidos, que se refleja en un funcionamiento basado en la ingenua idea de que los diputados actuarían como individuos y no como bloques. Es obvio que pronto los diputados se alinearon en grupos, aunque nunca en el grado que ocurriera en otras épocas.
Cada diputado conservaba su plena autonomía y ha de ser analizado a la vez como individuo y como parte de un partido. Eso obliga, en todo caso, a considerar una política particular y una política general para cada vocal de Cortes. Con política general me refiero a la que marca la alineación del diputado dentro del Congreso y viene fijada fundamentalmente por sus votos y posicionamientos en los debates en que se manifiestan esas agrupaciones de liberales, absolutistas o indefinidos. En estas posturas se ve si el diputado mantiene un apoyo constante a una línea, si vota siempre en compañía de los mismos y si obedece a las consignas marcadas por los liderazgos digamos, de su bloque. En definitiva, ¿qué papel ejerce la dinámica parlamentaria? Ahora bien, ¿hasta qué punto se puede reconstruir las alineaciones de voto que permitan hablar de la adscripción a un bloque? Para eso disponemos de cuatro parámetros. Primero, los nombramientos recibidos. Las Cortes elegían sus empleos por votaciones unipersonales, separadas y secretas. Me refiero al presidente, a los secretarios de la Asamblea, a la Diputación Permanente, que es la que se ocupaba de los asuntos cuando el Congreso no estaba reunido, y a los miembros del Tribunal de Cortes, que tenían enormes poderes para procesar y castigar a los diputados. Eran puestos claves que se iban votando en sucesivos escrutinios hasta que uno obtenía la mayoría absoluta. Y ahí es donde funciona de manera más evidente la estrategia de partidos. Al ser votos secretos, no hay manera de saber a quién votaba cada cual. Lo único que podemos saber es si un diputado individual fue propuesto y el número de votos que recibió. En segundo lugar están las votaciones nominales y los votos particulares. En las Cortes se votaba a mano alzada o con papeleta, pero nunca quedaba registrado quién votaba qué. Las actas solo anotaban el resultado numérico. Así pues, solo podemos identificar la línea política de un diputado cuando alguien pedía una votación nominal, lo cual solo acostumbraba a suceder en los asuntos de mayor calado o potencialmente conflictivos. O bien cuando varios diputados suscribían un voto particular para atestiguar su discrepancia con una decisión. Estas listas de nombres permiten ver la alineación ideológica con bastante claridad. En tercer lugar, las intervenciones de un diputado en los debates no suscitados por él. Ahí podemos saber a quiénes apoyaba, contradecía y su compromiso con determinadas políticas. Ahí juega contra nosotros la pobreza de las actas de las sesiones de estas Cortes, porque solamente suelen mencionarse los diputados que actúan como ponentes y aquellos cuyas intervenciones derivaban en giros sustanciales, ¿no? Es que de estas Cortes no hay diarios, ¿no? Hay solo actas. Bien, por lo tanto hay que recurrir a los arbitrarios, a veces detalles de la prensa, que a veces desarrollan unos asuntos, otras veces no, aunque siempre de una manera breve. Y por último, las comisiones permanentes de las que forma parte un diputado. Se nombraban constantemente comisiones, pero solo algunas pueden encuadrarse en esta política general, por ejemplo, las establecidas para los diferentes ramos del gobierno. Para ser designado en esas comisiones jugaban factores personales y específicos, como el perfil técnico y profesional, pero también hay de interpretarse en relación con el perfil ideológico. En cuanto a la política particular, con ello me refiero a que en unas Cortes sin disciplina de partido, donde no existe un programa concreto más allá de una plataforma ideológica más o menos común, cualquier diputado podía levantarse y promover las leyes o actuaciones que considerara más urgentes, y esas propuestas traslucen el protagonismo al que ese diputado aspiraba y su visión de las necesidades del país. No se trata, pues, de ver si alguien vota con los liberales o los absolutistas, sino qué contenido quiere otorgar al trabajo legislativo y qué pretende obtener a cambio de sus votos en otros asuntos. Esta política particular puede registrarse fundamentalmente mediante dos elementos: los asuntos que un diputado introduce en la Cámara por iniciativa propia o a los que se suman un papel protagonista, y la participación en comisiones especiales nombradas para 1001 asuntos que por lo común tenían que presentar informes o minutas de decretos. Bien, dicho esto, para trazar tanto la política general como la particular de, en este caso, Vargas Ponce, el investigador ha de repasar día a día y página a página la totalidad de los registros de las sesiones y el mayor número posible de testimonios periodísticos. Ninguna de estas fuentes por separado ofrece una información satisfactoria, pero todas combinadas dan una aproximación fiable. A este respecto, he revisado las actas de las sesiones de todos esos meses, cuya cobertura digo que es muy pobre porque no llegó a publicarse el diario, y las actas en un testimonio mucho más breve, son normalmente 2 o 3 páginas por cada sesión. Bien, así pues se hace más necesaria la consulta de los resúmenes publicados por la prensa, y a este propósito he revisado una decena de periódicos, tanto liberales como absolutistas. Bien, voy a hablar primero de la política general. Con estos materiales que he mencionado, he tratado de reconstruir este perfil político, y lo primero que hay que resaltar es el enorme entusiasmo e iniciativa con que Vargas Ponce abordó su tarea.
Él nunca había sido el tipo de persona que guarda silencio o espera que los demás lleven la voz cantante en ninguno de los foros donde participó, fuesen del tipo que sea. 2 días después de su juramento, el 17 de enero, interviene por vez primera, tras varias protocolarias lecturas de felicitaciones a la instalación de las Cortes, proponiendo prohibir que la Asamblea recibiese tales cumplidos de los cuerpos del Estado. Era una iniciativa anecdótica, pero dibuja una constante del gaditano en la Cámara, su voluntad decidida de participar, de no ser un diputado mudo. Y los días siguientes, de hecho, él presenta una batería de propuestas. En la primera semana prácticamente pide una comisión para un plan de archivos, otra para la división geográfica política de la nación, se le nombra para las comisiones de reforma del decreto de empleados y la comisión de Marina, y esto fue solo el comienzo de lo que porque lo primero que se deduce del análisis de las fuentes es que Vargas Ponce fue extraordinariamente cumplidor de sus obligaciones. Las votaciones nominales desvelan que independientemente de cuántos diputados hubiera en total, su nombre prácticamente no falta nunca. Es decir, que asistía a todas las sesiones. En cambio, tuvo peor suerte en nombramientos más singulares. Nunca fue elegido para ninguno de los empleos de la mesa y solo en una ocasión figura su nombre en la votación de un cargo unipersonal para la Diputación Permanente. Había que designar a 7 diputados, la mitad europeos, la mitad americanos y uno que se sorteaba entre los 2 hemisferios, y a 2 suplentes. En la quinta votación, en la quinta plaza, en la primera vuelta sacó Martiniano Pastor, que era un destacado absolutista, 71 votos, Vargas Ponce 60 y otros diputados 15. Al no haber mayoría absoluta, en la segunda vuelta Pastor obtuvo el nombramiento por 82 contra 66 de Vargas Ponce. Son bastantes votos, ¿no? Números que reflejan además el predominio de los absolutistas en esa asamblea. Martiniano Pastor fue uno de los persas, por eso es evidente su adscripción ideológica, mientras que Vargas Ponce se asociaba al sector liberal. El hecho de que en la primera vuelta reuniera tantos votos en 2 candidatos indica que habían circulado listas y consignas en el Congreso y que Vargas Ponce era la propuesta del partido, en definitiva, del grupo, ¿no? No obstante, en las 30 votaciones para elegir a los diputados del Tribunal de Cortes, Vargas Ponce no figura entre los candidatos más votados en ninguno de los escrutinios. Los menos votados no se consignan, no sabemos si estuvo entre ellos. Sí se le nombró para diversas comisiones protocolarias, en las que no me voy a detener. Si las tareas de Vargas Ponce en los debates públicos de las Cortes lo sitúan casi siempre en una acción activa, pero sin gran protagonismo en los asuntos de mayor peso político, en cambio las actas de las sesiones secretas le dan mucho mayor protagonismo. Pocas semanas después de su ingreso, fue nombrado para la comisión secreta quizá más importante del momento, quizá la más importante de toda esa legislatura, formada por 9 diputados, sobre el delicado asunto del regreso del rey. Se quería establecer un decreto que determinase cómo proceder en el caso de que Fernando apareciera en la frontera española, en qué momento y con qué condiciones la regencia tenía que entregarle sus poderes y, digamos, todo el procedimiento para que él jurara la Constitución y, fundamentalmente, para que no se le dieran los poderes antes de jurar la Constitución, ¿no? Es decir, un asunto de alto voltaje. En la comisión estaban, además, algunos de los diputados más influyentes, Manrique, Martínez de la Rosa, el obispo de Urgel, Abella, en fin. Es sin duda el encargo de mayor importancia política que alcanzó Vargas Ponce en estas Cortes. El proyecto de decreto establecía como punto más importante, se presentó a finales de enero, que el rey no recobraría sus poderes hasta que jurase la Constitución en Madrid. En una votación nominal sobre un aspecto colateral del asunto, hubo una votación de 79 contra 65 y quedaron los liberales en minoría. Y Vargas siempre está en la minoría cuando son los liberales los que pierden, ¿no? Y siempre está en la mayoría cuando son los que ganan. Es decir, está claramente adscrito. La importancia de este acto parlamentario, de este decreto, resalta en las delaciones pedidas a los líderes del absolutismo en mayo de 1814, cuando se disuelven las Cortes y se empieza a hacer una persecución política. Varios diputados absolutistas, encargados, digamos, de delatar a los liberales para que los encarcelaran, apuntan en los informes de responsabilidades políticas que el decreto de la vuelta del rey es el que mejor permite aquilatar la culpa de los liberales. Por lo tanto, ahí Vargas Ponce está, digamos, en una posición tremendamente comprometida. Y en la sesión siguiente, y insisto en el tema de esta comisión y de este decreto, porque es relativamente de los más importantes, cuando se hace público el decreto en la sesión pública ya,
se solemniza ante la nación con toda solemnidad, ¿no? Hubo un grave incidente con un diputado absolutista, Juan López de Reina, del que se entendió, de cuyo discurso se entendió que defendía la soberanía absoluta de Fernando desde el mismo instante en que cruzase la frontera, jurase o no jurase la Constitución, haciendo caso omiso de la obligación de prestar su juramento. Si hay que creer la acalorada versión del redactor general, el episodio fue muy violento y el primer diputado en replicar a Reina fue Vargas Ponce, que dijo literalmente, según cita el redactor, no se puede permitir que se viole la Constitución haciendo a Fernando el insulto de llamarle rey absoluto. Es decir, es un claro posicionamiento liberal. La bronca fue monumental y luego hubo un proceso político contra López Reina por el tribunal, donde una vez más Vargas votó con los liberales, que ese día sí fueron mayoría. Esa fue otra votación de las que los líderes absolutistas se sirvieron después para hacer la lista de los liberales peligrosos. Bien. Voy a saltarme algunas cosas porque... bueno, participa también en otra comisión secreta muy importante, la que tenía que informar sobre los conflictos entre el gobierno español y Wellington, que también es un asunto, digamos, de gran importancia política. Y también luego en otra comisión sobre un incidente que hubo con el diputado absolutista Tenreiro, donde una vez más está una comisión con Martínez de la Rosa y con algunos Istúriz y unos personajes de mucho calado. Los tres nombramientos sitúan a Vargas en sus primeras semanas como diputado dentro de un núcleo de liderazgo político en las Cortes. El hecho de que esté al lado de Martínez de la Rosa, que se estaba significando ya entonces como el portavoz más destacable de los liberales en las ordinarias, implica que Vargas Ponce era considerado un vocal influyente, tal vez porque practicaba un liberalismo templado y seguramente pues, poseía una imagen de moderado que complacía a muchos diputados conservadores sin que los liberales se sintiesen incómodos con él. Los liberales estrictos me refiero. Su participación en estos asuntos parece situarle como un contrapeso a la fogosidad de otros líderes liberales y el núcleo más duro del liberalismo parlamentario, que sin duda no lo consideraba uno de los suyos, contaba muy frecuentemente con su voto y con su criterio. La creciente radicalización de la Cámara, por ello mismo, da la impresión de que lo fue desplazando a los márgenes, en la misma medida en que menguaba el espacio de los moderados. En algunas crisis muy significativas lo veremos también separándose de Martínez de la Rosa y optando por vías intermedias. Hay que tener en cuenta que todo el segundo periodo de sesiones de las Cortes estuvo presidido por el regreso del rey y por la profunda incertidumbre en la que sus intenciones sumieron al régimen constitucional. Ávidas de noticias, desconfiadas de la lealtad de muchos generales y ejércitos de las fronteras, conscientes de que gran parte de la nobleza, el clero y los diputados incitaban a Fernando a rechazar la Constitución, sin saber bien si tratar a Fernando como un rey o como un enemigo, las Cortes gastaron buena parte de su tiempo en leer partes y noticias llegadas de los lugares donde pasaba el monarca, comunicarse con los mandos militares, cruzar cartas, enzarzarse en discusiones a veces puramente nominalistas sobre el modo de abordar esta peliaguda cuestión. Fue el único tema realmente relevante de aquellos meses y los demás asuntos en trámite siguieron su rutina, impregnada por una cada vez más evidente sensación de compás de espera. Vargas Ponce había sido uno de los comisionados que presentaron el decreto que regulaba las condiciones y procedimientos del retorno. Sin embargo, no tuvo un papel destacable luego en los continuos debates acerca de su aplicación. Bien. El 6 de mayo, pocos días antes del golpe de Estado, estaba ya entonces decidido, pero no ejecutado, hubo un debate de sesión secreta sobre el que ya se cernían las sospechas más amenazantes. Se informó de que el rey no contestaba la última carta de las Cortes y se hablaba de que había tropas en camino a Madrid. Para esto último, Martínez de la Rosa propuso nombrar una comisión especial, ¿no? Señal de que no se iba a hacer nada, ¿no? Que analizara los informes del gobierno y propusiera lo que crea conveniente al bien de la nación y al decoro del Congreso. Y ahí, una vez más, es nombrado Vargas Ponce. Era una gran responsabilidad en un momento crítico. El nombramiento de enero para hacer el decreto y este nombramiento ya en los últimos días son prácticamente los dos momentos de mayor importancia política en esas Cortes de Vargas Ponce. En un momento quizá donde los liberales más radicales no tenían fácil armar mayorías. Pero no era ya momento de comisiones, quedaba todo fiado al poder de la fuerza que los liberales del Congreso nunca fueron capaces de organizar. Bien.
Estos fueron sus momentos de máximo protagonismo y en ellos lo vemos como un diputado independiente alineado en casi todo con la línea reformadora de los liberales, pero sin el extremismo o las cualidades que lo convirtieran en un líder de facción. Bien, ahora analizaré algunos aspectos más concretos de esta acción parlamentaria en el día a día. ¿Cuánto llevo? ¿Media hora? Bueno, pues entonces voy a empezar a saltarme cosas porque... A lo largo de la segunda quincena de enero hubo un rosario de votaciones nominales para reconocer las actas de diversos diputados, por ejemplo. La Comisión de Poderes iba emitiendo unos dictámenes que demuestran una clara estrategia para evitar la presencia de más absolutistas, porque la comisión, digamos que reconocía los poderes, era claramente de mayoría liberal. Intentaron boicotear a todos los que pudieron. Pero luego todo eso iba al Pleno y en el Pleno perdían siempre. Y Vargas Ponce, una vez más, está siempre votando con esa minoría que ve una y otra vez cómo le van colando diputados absolutistas que habían intentado bloquear. Y además hay una correspondencia ideológica muy estable, según la cual esa minoría cuenta entre 50 a 60 diputados y 80, y la mayoría, digamos, son de 80 a 90, ¿no? Aproximadamente. Es una dinámica bipartidista que está ya bastante consolidada. Vargas Ponce tenía claro en qué partido estaba, suma sus votos, tanto cuando los liberales están en minoría casi siempre, como cuando ganan las votaciones, que son pocas veces. Luego también él se significó particularmente en algunas posiciones anticlericales, a veces frente a un bloque liberal que no siempre estaba dispuesto a abrir esos debates. Por ejemplo, el reglamento de la Milicia Nacional establecía las exenciones al servicio militar de la milicia y de él quedaban exentos los sacerdotes y ordenados in sacris, ¿no? Pero un diputado propuso que también se excluyese a los ordenados de tonsura y órdenes menores que gozasen de fuero según el Concilio de Trento, instrucciones de Felipe II. La edición se aprobó, pero hubo un voto particular en contra de 20 diputados, uno de ellos Vargas. Y igualmente hay varios votos minoritarios anticlericales de Vargas Ponce que se manifiesta claramente, digamos, contrario a las órdenes religiosas. Hay un debate también que tiene bastante relevancia por su peso político, el 21 de abril, donde tras la lectura de varias partes de la guerra en Francia que confirmaban la caída de Bonaparte, hubo un exaltado discurso de Martínez de la Rosa que entusiasmó a las bases liberales mostrando la diferencia entre un tirano y un rey constitucional. Las actas no mencionan este discurso, al que el redactor general dedica toda una entusiástica columna coronada por esta postilla. Los señores Vargas y Cepero abundaron en los mismos principios, pero solo un periódico habla del discurso de Vargas Ponce. Dice: el señor Vargas Ponce habló casi en los mismos términos, añadiendo que ya la España no debía ser un satélite de la Francia, como lo había sido por espacio de más de 100 años, y sobre todo desde que Luis XIV dijo que ya no había Pirineos. Háyalos, concluyó, para que prosperen nuestras fábricas, foméntense las artes y las ciencias. La nación que más sepa será la más fuerte. La nación que no estudie y no sepa padecerá lo que siempre han padecido las naciones ignorantes. Bien, ahí se ve claramente también otra característica constante de Vargas Ponce, que es su hostilidad hacia Francia y su obsesión por la educación. Y luego merece una mención aparte algunos momentos, algunas raras actuaciones en las que Vargas Ponce se separa de la corriente liberal y de hecho adopta posiciones no demasiado liberales. Por ejemplo, en un debate sobre una dispensa de pruebas de nobleza que pedía alguien para recibir el hábito de Carlos III, con una serie de excusas, ese dictamen se aprobó, pero Vargas Ponce se opuso férreamente, junto con otro diputado, Larrumbide, que era claramente absolutista. A los periódicos les asombró, a algunos periódicos, a los liberales, les asombró ver a Vargas Ponce coincidir con él en un asunto tan sensible para la idea liberal de igualdad. Por ello, a pesar de no ser una práctica habitual del periódico, el redactor general inserta una nota para mostrar su extrañeza por el posicionamiento en el que creían ver en el gaditano, alguien, en definitiva, de otra generación, una entrega al elitismo militar de su propia hidalguía. Pero con todo, lo que prueba principalmente esta nota es hasta qué punto Vargas Ponce era considerado un miembro fiel y sólido del Partido Liberal.
Nos es muy sensible que el benemérito señor diputado Vargas, que en todas ocasiones ha manifestado ideas sublimes y grandiosas, verdaderamente liberales, insistiese hoy en la necesidad de pruebas de nobleza para la cruz de Carlos III, aun respecto de oficiales valientes y beneméritos de la patria, siendo así que para la cruz de San Fernando, orden mucho más gloriosa y que exige pruebas más relevantes, no se necesitan tales pruebas de nobleza hereditaria. Crea su señoría que el mérito que ha contraído defendiendo como diputado los derechos del pueblo español es muy superior al que le da el nacimiento de padres nobles. Y la segunda ocasión en la que Vargas Ponce se manifiesta, digamos, a favor de los privilegios nobiliarios es un asunto muy concreto sobre los derechos de pesca del atún en Conil, donde los marqueses de Villafranca habían pedido, digamos, conservar un privilegio que tenían y los conileños querían que se eliminase ese privilegio. Y ahí Vargas Ponce apoyó a los marqueses, que eran amigos suyos, por otra parte. Bien. Luego tuvo también un papel muy destacado en una comisión muy vidriosa y particularmente importante, la Comisión de Empleados del Gobierno Intruso. Es decir, esa comisión se nombró para reformar los primeros decretos que habían hecho las Cortes en Cádiz sobre los empleados del gobierno que habían quedado en zona ocupada por los franceses y a los que se habían establecido una serie de responsabilidades, de inhabilitaciones, se les había quitado los empleos, confiscaciones, etc., ¿no? Y ahora, llegado el momento de que ya prácticamente todo el país estaba liberado y había que reconstruir la administración, hubo una avalancha de reclamaciones y se pidió un nuevo decreto para poner orden y normalmente en un sentido más digamos, suave, ¿no? Ser menos estrictos, menos duros con esos empleados. Bien, no voy a... Este debate es largo y es bastante vidrioso, pero básicamente el que llevaba la voz cantante, el presidente de la comisión, era Mateo Norzagaray, que había estado en la Asamblea de Bayona, había sido diputado en la Asamblea de Bayona y había firmado la Constitución de Bayona, con lo cual era otro de los que estaban, digamos, de esos liberales que venían del bando francés y que estaban siempre bajo sospecha, ¿no? Entonces su propuesta era extraordinariamente generosa con esos diputados, ¿no? Con esos empleados del gobierno intruso. Y digamos, les beneficiaba mucho más. El debate fue muy violento durante varias semanas y la prensa también lo debatió muy acaloradamente y prácticamente obligaron a la comisión a irlo endureciendo en sucesivas etapas y de paso le estuvieron afeando directamente a algunos de los miembros de la comisión su pasado afrancesado, particularmente a Vargas Ponce también. De hecho, los colaboradores fue el periódico absolutista, el Procurador General de la Nación y del Rey, el que dio la voz de alarma, digamos, y atacó directamente a Vargas Ponce, al principio insinuando solamente, ¿no? Dice, ¿por qué han entrado en el Congreso Nacional personas manchadas con servicios hechos al intruso José, desertores de la causa política y de la Marina Nacional? Eso se refería evidentemente a Vargas Ponce. Porque hay entre ellos quien es individuo de la comisión que entiende los asuntos pertenecientes a los empleados del tirano. Solamente Vargas Ponce estaba en esa comisión en esas circunstancias, luego la alusión era directa contra él, ¿no? Ahí la prensa liberal lo estuvo defendiendo, aunque sin desmentir los hechos y sin mucho calor, ¿no? Porque evidentemente Pringao estaba pringao, ¿no? Y finalmente el borrador fue endureciéndose muchísimo y en la comisión acabó actuando de oposición interna un diputado liberal muy destacado que curiosamente está casi siempre enfrentado a Vargas Ponce en la mayoría de los debates y en la mayoría de las discusiones, que es Cangargüelles, que tenía una posición bastante más extrema en su liberalismo, o al menos en ese momento. Luego ya la vida dio muchas vueltas, ¿no? Bien, y paso ahora ya para terminar a la política particular, digamos, a la gestión propia, a los asuntos que él consideraba propios. En su nota autobiográfica, que reelabora tras la caída de la Constitución para pedir perdón al gobierno de Fernando VII, Vargas tiene también que informar de sus actividades como diputado, de esas Cortes Ordinarias que se habían disuelto. Y la imagen que él quiere dar es que se dedicó solo a asuntos técnicos y asuntos patrióticos que prácticamente podía cualquiera defender, ¿no? Decía, parecería una reticencia estudiada y que se podría interpretar omitir las ocupaciones de Vargas, estaba hablando en tercera persona de sí mismo, mientras fue diputado por Madrid en las Cortes Ordinarias. Su principal conato, porque cree que es lo primero a que se debe atender, fue la educación e ilustración de esta monarquía.
y destaca todas sus, evidentemente no habla del decreto del regreso del rey, no habla de ninguno de los asuntos comprometidos, solamente de los suyos propios, ¿no? Y ahí enumera todos los proyectos que él presentó. Las circunstancias, evidentemente, le aconsejan omitir las alusiones a la política general, es decir, a su compromiso con el Grupo Liberal. Pero aparte de los motivos estratégicos, es bien significativo que su conducta como diputado lo sitúe plenamente acorde con la revolución política que impulsaba la Constitución de Cádiz, pero que en cambio su actuación personal como legislador pudiese ser reivindicada, o eso pensaba él, incluso ante un gobierno reaccionario y tiránico. De hecho, aunque las reformas que propuso y las leyes que impulsó estaban imbuidas del espíritu del liberalismo, ninguna tenía una significación política de tanto calado como para que no pudiera ser asumida por un observador neutral. Todas sus iniciativas iban en la línea de reformas concretas y benéficas impulsadas desde un Estado paternal y podían interpretarse como una continuación, si bien sumamente crítica, del reformismo borbónico. Ese es el verdadero sentido que él otorgaba a su escaño. Implementar por fin los sueños aplazados o malogrados en los anteriores 40 años, en los que él fue un ilustrado leal y comprometido con los procedimientos y jerarquías del antiguo régimen, de las que ya en ese momento ha dejado de creer. Veamos entonces cuál es este programa individual de reformas. Como dije antes, en su primera semana, Vargas propuso que la regencia entregara todos los informes acerca de la división geográfica de la península y cuando tuviese las secretarías acerca de ella desde Fernando VI, para que una comisión presentase cuanto antes un proyecto de división geográfico-política de la península. Esa iniciativa, en realidad, era solo parte de un programa de desarrollo constitucional de mayor calado, dentro del cual pueden inscribirse casi todas sus actuaciones en las Cortes Ordinarias. Es la crónica del diario La Abeja Madrileña la única que refleja toda la amplitud de su idea. El señor Vargas Ponce, recorriendo lo mucho que faltaba que constituir para uniformar el sistema constitucional y haciendo presente la necesidad de arreglar los códigos civil, mercantil y criminal, de establecer un almirantazgo y de otros muchos establecimientos públicos, se fijó como más interesante en la urgencia de hacer una buena división geográfica de la monarquía para que así resultase una buena división eclesiástica, político y militar, a cuyo fin presentó una proposición. Vargas se iba a encargar personalmente de impulsar desde su escaño varios segmentos de este programa. Aquellos en los que se consideraba especialista, de los que había hecho trabajos desde tiempo de Carlos III o en que había fracasado por la incuria de los gobiernos precedentes. En ese sentido, en los 5 meses en que ocupó su escaño, se centró en 6 asuntos. Son los que mejor le pueden caracterizar porque expresan las leyes que él entendió que le correspondía impulsar dentro del programa global de la nación recién constituida. A la vez, constituyen una revisión de sus servicios anteriores al país y de las frustraciones acumuladas. Recorrer estas propuestas es como hacer un repaso de las asignaturas pendientes de toda una vida. Son estas 6, ¿no? La creación de un archivo nacional unificado, la división geográfico-política del territorio, la reforma de la Marina y la creación del almirantazgo, el impulso de las academias y otros establecimientos públicos, la demarcación militar y aduanera de Guipúzcoa, él era especialista en temas de Guipúzcoa durante muchos años, y el plan de instrucción pública. No tengo tiempo de desarrollar todos los puntos, solamente voy a mencionar algunos. La creación del Archivo Nacional fue una propuesta anticipada a su tiempo. Recordemos que el Archivo Histórico Nacional surgiría mucho después y no incluía la absorción de otros grandes archivos anteriores. Bueno, el motivo de la propuesta me lo salto y voy directamente al decreto y a la reforma, ¿no? Él consigue cambiar un debate que versaba sobre un asunto bastante colateral, convertirlo en un plan de reforma de creación de un archivo nacional concebido para formar la historia de España, es decir, no con un sentido administrativo, sino con un sentido intelectual, científico, ¿no? Es decir, reordena el objetivo de estos depósitos documentales. Él consigue que se cree la comisión, él participa de principio a fin, a pesar de que lo intentó boicotear Cangargüelles, que quería derivar el asunto a las comisiones permanentes. Y finalmente, el decreto que propone y que se aprobó, aunque bueno, no llegó a desarrollarse después, fue leído y no llegó a debatirse, proponía restablecer la figura del cronista, ahora en número de 3, y crear ex novo un archivo nacional que reuniría los fondos de la mayor parte de archivos generales del país, incluyendo Simancas, Cámara de Comptos de Pamplona, Corona de Aragón, Valencia, provincias vascongadas, órdenes militares, monasterios destruidos y otros semejantes. Y el único que se mantendría independiente sería el Archivo de Indias en Sevilla. Era un plan inspirado en el modelo centralizador francés, claramente centralista, y la idea, la consideración de que todos los archivos eran un mismo sistema.
tendría que ser un sistema, y que el nuevo centro tendría funciones directivas sobre el resto de centros provinciales o catedralicios, además de recibir toda la documentación nueva. Los 3 cronistas restaurados serían 2 nacionales para ese nuevo archivo y 1 para ultramar, que estaría en el de Indias, y que se designarían entre 9 académicos de la historia propuestos por esta corporación. Como bien sabemos, porque esos archivos siguen existiendo hoy día, el decreto nunca fue aprobado ni aplicado. No solo en esta ocasión actuó en favor de las Reales Academias, a las que él tenía una vinculación potentísima. Por ejemplo, el 5 de abril de 1814, la Comisión de Hacienda presentó un dictamen sobre la villa de Garrobo, que pedía temporalmente ciertas rentas para reedificar su iglesia y su caserío destruido por la guerra. Tras aprobarse, Vargas Ponce propuso, cito, que ningún pueblo se reedifique sin presentar ante su plano que éste se pase a la Academia de San Fernando para que, en cuanto a su aspecto, edificios públicos y situación para su salubridad, dé antes su dictamen al gobierno. Bueno, se mandó pasar a las comisiones y tal, aunque hubo algún diputado que se quejó de que el gobierno fuese a obligar a los ciudadanos a edificar sus casas según las miras del gobierno y no las suyas, privándole de la libertad, ¿no? En fin. Se conoce que Galván era un liberal más, digamos, ortodoxo, individualista, ¿no? Y partidario de la propiedad privada sin el estatalismo ilustrado propio de Vargas y de la generación de Vargas también. Bueno, me salto. Vale, bueno, pero con diferencia, el asunto más importante en que se ocupó Vargas Ponce durante su diputación y el que le ha granjeado un lugar en los libros de historia, aunque omitiendo siempre su nombre, es la redacción del primer proyecto de organización de la instrucción pública en España, consagrado con el equívoco nombre de Informe Quintana. Es la primera tentativa de legislación educativa moderna y fue el fruto de una comisión establecida en Cádiz en 1813 que presentó sus resultados en el 14. Vargas Ponce se consideraba a sí mismo, con razón, un experto en la materia desde que en 1786 participase en la reforma de los seminarios de nobles. El plan de estudios que entonces elaboró lo iría presentando en sucesivas comisiones a sucesivos regímenes, incluido el de José I, y luego en el fondo está otra vez subsumido en el Informe Quintana. A final de 1813 se le nombró para esta comisión, pero no como diputado, que no lo era, sino como sabio, digamos, experto. Igual que Quintana, el literato Manuel José Quintana, que luego en sus memorias se atribuye haberlo hecho el decreto, el informe todo él. Y Vargas Ponce, en su propia autobiografía, dice que lo hizo él, ¿no? O sea que, en cualquier caso, era un trabajo colectivo y un trabajo oficial, no es que tenga autoría, ¿no? Pero vamos, no está, parece que Vargas realmente hizo más que Quintana. Bien, aunque ha pasado la historia como Informe Quintana. Y para más confusión, el miembro más destacado de la comisión, la de las Cortes, la de los diputados y la que luego hizo el decreto, era Francisco Martínez de la Rosa, que fue el que defendió el proyecto ante la Cámara, lo cual sugiere también una participación prioritaria. Bueno, ese fue el asunto en el que Vargas Ponce estuvo más insistente. Era para él claramente la prioridad. El asunto que más trabajó, en el que más insistió que las Cortes acelerasen los trabajos, protestó cada vez que había un retraso, es en este asunto, y finalmente, a pesar de todos sus esfuerzos por acelerarlo, no fue hasta el 17 de abril que se presentó, que se leyó el proyecto en el Congreso, que lo leyó Martínez de la Rosa. Y en los resúmenes de prensa podemos encontrar algunos datos muy significativos. El absolutista La Atalaya de la Mancha dice: el señor Martínez de la Rosa leyó un proyecto de ley sobre un plan de estudios que debe seguirse en todos los dominios. Es obra del señor Vargas. Y en él se proponen grandes utilidades, etc. Delosier, Albert Delosier, que como todos creía que Quintana fue el redactor principal, leyó esta noticia y dijo que la prensa se equivocaba, que era un error, ¿no? Pero si hubiera leído el Procurador General, que es de donde toma La Atalaya, donde resume La Atalaya su propia crónica, vería que todavía hay más datos, ¿no? Por este plan, que hace mucho honor al señor diputado Vargas Ponce, su autor, debe haber una universidad, etcétera, etcétera. Bien, esta noticia permite mostrar que al leerlo, Martínez de la Rosa atribuyó el trabajo a los sabios externos de la comisión. Es decir, que lo leyó él, pero no se lo atribuye, aunque otro periódico se lo atribuye a él. En fin, el asunto de la autoría tampoco, no es que sea poco importante.
porque realmente es lo más importante que hizo en toda su carrera como político, y al final le quitaron de en medio, ¿no? Se lo borraron completamente. Bien, tenemos pues que la prensa coetánea atribuye el proyecto a Vargas y a Martínez de la Rosa, pero nunca a Quintana. Los trabajos siguieron demorándose y todavía el día 5 de abril, con el desastre ya encima, Vargas Ponce, al discutir el acta de la sesión precedente, reclamó que debía tratarse del plan de instrucción pública, en atención a hallarse impreso y repartido. Y se mandaron a agregar a la misma varios votos contraídos al dictamen, etc. Es decir, casi lo último que pudo hacer las Cortes, por tanto, fue presionar para que se acelerara el debate del proyecto, porque prácticamente ya 2 o 3 días después se produjo el golpe de Estado. No cabe duda de que Vargas Ponce lo consideraba su misión más importante y su mayor servicio patriótico, que justificaba por sí solo su presencia en las Cortes. Bien, y concluyo ya. Hemos visto un diputado que apoyó inequívocamente al Grupo Liberal, que participó intensamente en los trabajos parlamentarios y destacó por su encendida oratoria y su erudición. Pero es difícil considerarlo un liberal sin más. Es ante todo un hombre de la Ilustración muy escarmentado, que ve en las Cortes soberanas la posibilidad de hacer todo lo que Carlos III y Carlos IV no quisieron o no supieron hacer. Es una última oportunidad histórica. Con su relativo moderantismo, su espíritu un poco anacrónico y su distancia respecto a los grandes líderes de la generación liberal stricto sensu, parece bien probable que una configuración ideológica como la de las Cortes Extraordinarias, como la de las Cortes de Cádiz, las extraordinarias, en esa configuración su papel hubiera sido seguramente más periférico. Uno se permite fantasear sobre cuál habría sido su dinámica sentándose cerca de Antonio de Capmany, con quien no se lleva demasiado bien, pero que eran íntimos de la Academia de la Historia durante muchos años y con un perfil en ciertos aspectos parecido. Pero en 1814 los liberales eran mucho más débiles en las Cortes y un diputado con prestigio y buena reputación, vinculado a jovellanos y con fama de sabio, de perfiles poco radicales, pero bien anclados en los fundamentos del sistema liberal, seguramente fuese una opción que suscitase en muchos asuntos más consenso que los liberales más ortodoxos. Quizá por eso lo vemos en asuntos clave como el decreto sobre el regreso de Fernando VII y otros de los mencionados. En lo más personal, su labor muestra una clara continuidad con los proyectos y reformas intentados bajo los 2 Carlos. Sus propuestas son a la vez un reflejo de aquel programa fallido y una enmienda a la totalidad a aquellos reinados que no fueron capaces de hacer lo que debían. Vargas Ponce creyó, con su característico entusiasmo, que por fin había llegado el momento en que la nación misma y no sus reyes ni ministros tomasen las riendas de su destino, pero para seguir haciendo el programa de progreso y educación que los sabios ilustrados habían ido elaborando. Claro. Al contrario que otros miembros de su generación, tanto afrancesados como patriotas, él sí se entregó con fervor y esperanza al régimen constitucional, a la postre otra ilusión pasajera y fallida. Las Cortes fueron brutalmente interrumpidas tras su sesión del 10 de enero. Esa noche muchos diputados fueron presos y otros irían al destierro los días siguientes. Todo indica que en cuanto al sentir de la opinión pública, a Vargas Ponce se le situaba en un segundo escalón de activismo liberal, pues su nombre solo surge rara vez en las represalias de 1814, cuando por particular celo, por ejemplo, la Atalaya de la Mancha en Madrid ofrece una lista extendida de los liberales represaliados, ¿no? Publica, por ejemplo, una lista de los principales personajes que fueron presos en la noche del 10 al 11 en esta capital. Son solo 31 nombres con las figuras más importantes, los regentes, ministros, los principales diputados y periodistas, y algunos particulares. Y al día siguiente el mismo periódico inserta una nota que dice: en la lista de los presos, que dimos ayer, ¿no?, se deben omitir el exministro Carvajal, Domènech, Vargas Ponce y Querol. En efecto, Vargas no fue encarcelado ni procesado, aunque su nombre figuró en los procesos y en las delaciones. A pesar de estos testimonios aislados, al gaditano se le comprendió en la categoría de aquellos adversarios carentes de peligro a quienes se quería infligir un escarmiento menor, de modo que tan solo se le expulsó fulminantemente de la corte. Su antiguo amigo, por entonces ya enemigo, Luis María Salazar, el ministro de Marina entrante, firma el 17 de mayo, una semana después del golpe, esta comunicación al director general de la Armada. Habiendo resuelto el rey en 12 de este mes que inmediatamente se traslada a Sevilla el capitán de fragata, don José de Vargas y Ponce, lo advierte a vuestra excelencia de real orden para su conocimiento y fines que correspondan. Para él empezó un amargo destierro, con su sueldo disminuido y perpetuamente atrasado. Daba igual que el sueldo lo tuviera íntegro o no, porque no lo cobraba, que tuvo que pasar entre Sevilla y Cádiz, viviendo de la generosidad de algunos amigos y sin dejar de trabajar en sus estudios literarios. En 1820 volvería a ser escogido diputado y regresaría a Madrid con el mismo entusiasmo. Morirá a principios de 1821 siendo todavía diputado. Pero esa ya es otra historia. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor Durán.
Tendríamos que intentar llamarle informe Vargas en lugar de informe Quintana. Eso ya es una batalla perdida. Bueno, si tienen alguna pregunta, y por cierto, creo que esta vez sí va a funcionar. Desde casa, si después tienen después del turno de preguntas aquí en la sala, si desde casa los que nos están viendo tienen también preguntas, vamos a ver si funciona el audio y los podemos escuchar aquí. ¿Alguna pregunta, algún comentario? Adelante. Acérquese. Pues, ¿sabe físicamente dónde se reunían las Cortes? Creo que sí, se sabe. Ahora, Porque fue la primera vez, ¿no?, que se reunieron. la primera vez que se reunió en Madrid, yo creo que es no sé si en lo que ahora es la sede histórica del Senado, me parece, pero no estoy seguro. En el Colegio de María de Guzmán. De María de Aragón. Eso, perdón, María de Aragón. Pero vamos, no lo tengo ahora mismo el dato en la memoria, pero sí se conoce perfectamente. Yo pensaba que era ese, pero bueno, hubo varias sedes también. Sí, de la Marina Española. Sí. Perdón, si se puede acercar el micrófono para que lo oigan en casa, sobre todo. Sí, adelante. Sí, ¿se me oye? Sí, bueno, creo recordar de haber leído en algún sitio que las primeras Cortes se reunieron en lo que era el Teatro de las Fuentes de Caños del Peral, es decir, donde está ahora el Palacio de la Ópera. No sé si será verdad o mentira, pero parece ser de que había el teatro, efectivamente, pero que era el único espacio amplio que en aquella época había. Pero luego yo tengo otra... Claro, él muere en el 1821. En el 1820 quiero recordar que se funda el Ateneo, el Ateneo de Madrid, y se funda con la participación de la Real Sociedad Matritense. Yo creo de que a él no le dio tiempo a formar parte de la comisión de la creación del Ateneo, o sí, no sé si alguno me lo podrá decir. Y luego, como curiosidad también, saber dónde está enterrado. Muchas gracias. Pues lo del Ateneo no lo conozco, no sé nada de ese asunto. Como tengo también trabajado la parte del trienio, pero que no he puesto aquí, lo puedo buscar a ver si tengo ahí algún dato vacío, pero no me suena de nada. Y respecto a dónde fue enterrado, le puedo decir dónde murió, que es en la Casa de la Panadería, porque allí estaba la sede de la Academia de la Historia y él vivía, era el decano de la Academia de la Historia y normalmente vivía allí, tiene una habitación y allí murió. Y no recuerdo dónde se enterró, no tengo yo ese dato. ¿Alguna otra pregunta? El funeral, por si sirve, el funeral fue en San Ginés, en la parroquia de San Ginés. Pero dónde está enterrado yo tampoco lo sé. Sí, seguramente en Fuenterral. Y creo que en el Ateneo él, en efecto, no formó en ningún momento parte de nada, ¿no? ¿Alguna otra cuestión? Sí. Espera un momento el micrófono. Sí, el micrófono. ¿Figura alguna propuesta suya, aunque sea mínima, en cuanto a la división geográfica de España? Es que ese asunto era un asunto muy complicado. En ese asunto no llegaron a avanzar a una propuesta articulada y tal. De sus papeles se conservan algunos informes, algún trabajo hecho previo suyo para esa comisión. Y luego no sé si los papeles de la comisión en sí se conservan junto con la documentación de las Cortes en el lugar correspondiente, que creo que es el archivo del Congreso de los Diputados. Pero en ese asunto no avanzaron mucho, no llegó a haber una propuesta de división. Creo que aquí teníamos otra pregunta. Muy bien. Bueno, yo también quería, sobre todo, primero felicitarte, Fernando, por la conferencia y por, además, la investigación que has hecho de sacar nuevos datos sobre Vargas Ponce de este periodo y su aspecto político. Y ya, aunque no hayas hablado de los años 20, como has dicho, que precisamente que sí que lo habías estado mirando y estudiando, ¿qué diferencia veías, o si veías alguna diferencia clara entre esos meses que estuvo en 1814
y 1820, porque siguió con esa vitalidad, optimismo que eran tan característicos en él en un periodo y en otro. Bueno, la diferencia fundamental es que en 1814 él, digamos, era de los más moderados de unos liberales que estaban en minoría en una cámara que no era para nada muy liberal, ¿no? Es decir, no es que la cámara fuese abrumadoramente anticonstitucional, ni mucho menos, pero digamos que los absolutistas y los templados o los indiferentes o los más tibios y más conservadores dominaban ampliamente, y entonces él estaba en una posición donde parece más radical de lo que es. Y en las Cortes de 1820 él parece muy moderado, parece extremadamente moderado, pero en realidad es porque las Cortes del 20 eran de un liberalismo mucho más extremo y venían todos, por decirlo finamente, cabreados de todo lo que habían padecido los años anteriores. De hecho, los que estaban más cabreados, los más radicales, no eran los que habían padecido cárcel, exilio ni esas cosas, sino los que no, que suele ocurrir también, ¿no? Y entonces él no, yo creo que ahí no encontró tanto su sitio. Y él se pinta a sí mismo, y sus cartas y tal, a Fernández de Navarrete, eso se pinta un poco haciendo la broma de mira que ahora parezco un clerical, ¿no? Parezco, porque le habían, digamos, rebasado ideológicamente de una manera mucho más clara, ¿no? Y entonces su protagonismo también es menor, pero siguió trabajando en los temas suyos y, por ejemplo, el tema de los mayorazgos, que era una obsesión suya, tiene una participación muy intensa en el debate de mayorazgos para suprimirlos, ¿no? Donde ahí sí se muestra enemigo, digamos, de los principios de la nobleza, ¿no? Que en otras ocasiones es más conservador en ese aspecto. ¿Algún comentario más? No sé si desde casa tenemos a alguien. A ver, no sé si José Ignacio nos puede hacer alguna indicación. Sí, he activado los micrófonos en casa por si quieren hacer alguna pregunta. Si nos están escuchando desde casa, pueden intervenir directamente en la sala. Y si no hay ninguna pregunta, pues cerramos. Pero parece que el otro día hubo un pequeño fallo con el sonido y no pudieron intervenir, pero hoy sí. Es el momento. Parece que no, ¿no? Bueno, pues si no hay ninguna pregunta más, muchas gracias a nuestro ponente de esta tarde y gracias a todos los presentes. Les esperamos en la próxima conferencia del ciclo Vargas Ponce y la Ilustración, conmemorando los 200 años de su muerte. Será el próximo 17 de noviembre y versará sobre Vargas Ponce y la Marina Española durante la Ilustración. A mí me parece de lo más interesante. A cargo de doctor Agustín Guimará Rabina. Y también les recuerdo que mañana tenemos a las 7 de la tarde el recital sobre García Lorca, interpretado por el grupo de poesía Voces al Verso, que creo que va a ser algo sensacional. Y ya para completar, entre medias de los dos actos, el día 16 tenemos el concierto de música celta a cargo del grupo Rivendell Folk. Así que están invitados, por supuesto, a asistir y aquí los esperamos en nuestra próxima sesión. Muchas gracias a todos y buenas tardes.